Próximos al 8 de marzo, fecha en la que se conmemora a nivel internacional la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, nos encontramos inmersos en uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La presentación por parte del Gobierno del Partido Popular del llamado anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada ha puesto en pie de guerra a los movimientos feministas que entendían superado el debate del aborto y consolidados sus derechos con la aprobación de la también polémica Ley de Plazos de 2010 del Gobierno socialista. Pero las asociaciones y movimientos feministas que tomaron el pasado 1 de febrero las calles en defensa de su derecho a decidir no han sido las únicas voces críticas con el anteproyecto de ley de Gallardón. La práctica totalidad de los partidos de la oposición, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, RC y PNV, el Consejo de Europa, diferentes asociaciones de profesionales de la medicina, Amnistía Internacional, un dictamen previo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial e incluso importantes voces dentro del Partido Popular, han mostrado su rechazo a la propuesta del ministro de Justicia. La estricta reforma, por otra parte, tampoco parece contentar ni a la jerarquía eclesiástica ni a las asociaciones pro vida, que siguen su cruzada en defensa del no nacido y reclamarán en próximas movilizaciones que en la reforma legislativa del Gobierno no se contemple ningún supuesto con el fin de alcanzar el aborto cero. Pero el aborto es un debate antiguo en nuestro país, y es que durante la República el Parlamento catalán aprobó una ley del aborto muy vanguardista en relación a las del resto de Europa. El decreto catalán de 1936 representó un progreso importante al tener en cuenta para legalizar la interrupción artificial del embarazo causas terapéuticas, enfermedad física o mental de la madre que contraindicase el parto, pero también motivaciones eugenésicas, taras que pudiesen transmitirse, factores neomalthusianos, deseo consciente de limitación voluntaria de la natalidad y razones sentimentales o éticas, maternidad no deseada por la madre por causas de orden amoroso o sentimental. En 1937, la entonces ministra de Sanidad, Federica Montseny, propuso en el Consejo de Ministros extender el decreto catalán a todo el Estado español. Esta ley no salió adelante debido a la oposición de Largo Caballero. Montseny no estaba a favor del aborto, pero sí de una norma que permitiese a la mujer decidir si continuar con su embarazo o no, sobre todo en situaciones tan delicadas como la de las malformaciones del feto. Usted también redactó en ese momento, en ese tiempo, Federica, un proyecto de decreto autorizando la interrupción artificial del embarazo. ¿Qué pasó con aquello? Pues eso pasó que quedó en la cartera de los proyectos que no aprobó el Consejo de Ministros, porque Largo Caballero, entre otros ministros, era adverso a la práctica del aborto. Yo también era adverso a la práctica del aborto, pero lo aceptaba como un mal menor, en los casos en donde llevar a término un embarazo representaba un problema social o un problema médico o un problema personal para la mujer que era víctima de esa situación de hecho. Ya. ¿Y cómo considera usted la ley del aborto que hay en España? Muy limitada. Considero que no abarca todos los aspectos múltiples que tiene que plantea este problema. Yo, le digo francamente, no soy partidaria del aborto. Soy partidaria de las precauciones que hay que tomar para no quedar embarazada. Pero el aborto es siempre un comienzo de mutilación para la mujer. Pero hay casos en que hay que recurrir al aborto porque no hay otra solución, incluso en embarazos no deseados, o en casos en que el feto, en fin, el embrión puede representar un ser anormal, un ser que no, que vale más que no viva, que no nazca. La ley de 1985, que se mantuvo intacta hasta 2010, con 2 legislaturas populares en medio, despenalizaba el aborto en 3 supuestos y en 2 tiempos. Si había violación, era legal hasta las 12 semanas de gestación y si había malformación del feto, hasta la semana 22. Pero el llamado tercer supuesto tenía que ver con el grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer y no establecía ningún límite en el tiempo.
La ley de 2010 sacó al aborto del Código Penal y lo convirtió en un derecho de la mujer. Aquel texto facilitaba las cosas a la mujer durante las primeras semanas, pero se las complicaba a partir de la semana 22, cuando solo una circunstancia extrema del feto, y no de ella, justificaba la interrupción del embarazo. La llamada ley AIDO era una ley de plazos o aborto libre hasta las primeras 14 semanas de gestación y una ley de supuestos a partir de ellas. Es decir, superadas las 14 semanas, la ley socialista de 2010 solo permitía la interrupción del embarazo en 2 supuestos y a cada uno le daba un tiempo. Fuera de esos motivos y de esos límites temporales, el aborto era delito. El primer supuesto era el grave riesgo para la vida o la salud de la madre o del feto y tenía un tope de 22 semanas de gestación, pero necesitaba un informe médico que avalara esta situación. El segundo obligaba a 2 médicos distintos a los que fueran a practicar la intervención a evidenciar una enfermedad extremadamente grave o incurable del feto o anomalías incompatibles con la vida, para lo que no se establecía ningún límite de tiempo. La norma, que se anunciaba desde hace 2 años, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre con el nombre Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, y que sustituirá a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, supone abandonar el sistema de plazos en vigor desde el año 2010 para volver al sistema de supuestos. El anteproyecto de ley del Gobierno Popular señala que el aborto es un delito salvo en 2 supuestos: que el embarazo sea fruto de una violación, alegable en las primeras 12 semanas, y que genere un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, alegable en las primeras 22 semanas. Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante 3 décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que éste sea, y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar. El grave peligro para la salud psíquica de la mujer tendrá que quedar acreditado en un informe firmado por 2 médicos, en la actualidad es solo uno. Esos 2 profesionales no podrán ser los mismos que vayan a practicar el aborto, pero tampoco podrán trabajar en el mismo centro en el que se practique dicho aborto. En la actualidad, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produce en clínicas privadas y son médicos de esas mismas clínicas los que elaboran los dictámenes médicos cuando son necesarios. También se hacía así con la ley de 1985. Ahora el Partido Popular rompe ese vínculo para garantizar la imparcialidad de los informes médicos. La mujer podrá elegir qué 2 médicos de la sanidad pública o de otra clínica privada diferente a la que vaya a practicar el aborto firman su dictamen. Si la embarazada alega que el peligro para su salud psíquica es producto de que el feto padece una anomalía incompatible con la vida, tendrá que haber 2 informes, uno de un especialista que acredite que la anomalía existe y otro del psicólogo o psiquiatra que dictamine si eso le genera a la mujer un daño psíquico. A partir de la semana 22, el daño psíquico ya solo puede alegarse si es por anomalías del feto incompatibles con la vida. Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse desde el ámbito médico de ninguna otra forma, y solo se entenderá que hay daño psíquico cuando, según su criterio, el embarazo produzca un menoscabo importante y con permanencia en el tiempo para la mujer. En la actualidad, la mujer que decide abortar recibe de los médicos un sobre con información sobre alternativas, ayudas a la maternidad y riesgos de la intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante 3 días antes de abortar. Ese plazo se amplía ahora a 7 días y la información tendrá que darse en persona por parte de los trabajadores de los servicios sociales públicos. Fuentes de justicia sostienen que no hay riesgo de que eso genere retrasos en todo el procedimiento y acabe aumentando los casos de aborto tardíos. Las chicas de 16 y 17 años volverán a requerir el permiso de sus padres para abortar.
En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá en 15 días a quién da la razón, si a la joven o a sus padres. Los abortos realizados fuera de los supuestos legales serán delito, pero solo habrá castigo para el médico, hasta 3 años de cárcel y hasta 6 de inhabilitación. La mujer no tendrá reproche penal. La reforma que hoy presentamos establece estos 2 supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, o, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indignidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina, hasta en 3 sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida en el nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. En ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá pena alguna, ni pena privativa de libertad, ni pena de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en la legislación actual. Creo que esta es una novedad muy relevante que me atrevo a calificarla de un auténtico avance histórico. Que el aborto sea necesario, porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma. La segunda, que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero para su salud, tanto física como psíquica. La tercera, que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado, emitido con anterioridad por 2 médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer, médicos, esto también es novedad, que habrán de ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto, en su caso, se vaya a producir. Corregimos la falta de necesidad de acompañamiento de los padres a las menores a la hora de tomar una decisión tan dramática como es interrumpir el embarazo y que nos parecía una de las carencias más importantes de la ley del 2010. Se regulan situaciones distintas en función de que las mujeres sean mayores de 16 años y menores de 18 o que sean menores de 16. ¿Y cómo ha reaccionado la sociedad y los partidos políticos que la representan ante esta polémica ley? Pues tras escuchar a las partes implicadas podemos decir que esta propuesta de Alberto Ruiz Gallardón no ha contentado a nadie. No ha gustado en unos casos por suponer un paso atrás en las conquistas de los derechos de la mujer y en otros casos por no garantizar el aborto cero. Este precisamente sería el caso de las asociaciones pro vida que defienden una ley que en ningún caso contemple la posibilidad de abortar y sí medidas alternativas para la mujer como un proceso de adopción más ágil o ayudas para el mantenimiento del futuro hijo. La ley que más me gustaría sería la de aborto cero, entonces porque pienso que no hay o no debe haber ningún supuesto para el que se tenga derecho a suprimir una vida. Pero bueno, visto lo que había, me parece que esta ley es un paso adelante en la defensa del nasciturus como un bien jurídico que dice la ley que es y que hay que protegerlo, en la apoyo a la mujer y a la maternidad con una serie de medidas que también se ven ahí, pues porque todo el mundo puede entender que a alguna mujer en un momento dado pues un embarazo no le venga bien, porque es comprensible por cosas de tipo económico, social o lo que sea, pero que haya unas soluciones de vida para que esa persona se sienta apoyada y si decide tener su hijo, pues que yo qué sé, a mí me parece que esta ley apoya mucho a la mujer, a la vida, a la maternidad. Me gustaría que apoyara más y espero que haya, como dice Rajoy, que va a haber más mejoras, pues que haya, no sé, una ley de adopción más ágil, que se concrete más qué tipo de ayudas son las que va a recibir la mujer. No veo políticas en donde se gestione el valor de la persona, el valor de la mujer como tal. Entonces, cuando uno no se valora y no se quiere, pues fácilmente se comercializa con una vida. No somos dueños de la vida, ¿verdad?
Mi planteamiento es, si mi madre hubiera optado por el aborto, ¿estaría yo aquí? Sí, entonces nos escandalizamos a veces por tanta guerra, ¿verdad? Y más escándalo que disponer de la vida de un ser humano que no soy dueña. Yo pienso que me parece más subversivo, es lo que creo. Pienso que de verdad deberían haber más políticas donde se gestione que la persona, el valor de la persona, no lo veo por ningún lado, ni de la mujer, ni del hombre, ni del niño, ni nada. Se ha olvidado el ser humano como tal, ¿verdad? Una ley que en principio favorece y define al embrión y al feto como un bien jurídico, una ley que apoya a la maternidad y a la mujer. Entonces, aunque hay algunos supuestos todavía en los que parece que va a ser despenalizado el aborto, pues yo creo que es un progreso, y la verdad que un país, me parece a mí, una nación, progresa cuando se fomenta la vida, cuando se protege la vida y que tiene soluciones de vida y de ayuda para las cosas, que las soluciones de muerte no son precisamente soluciones para el bien de un país, de una sociedad. Entonces, no, ya digo, no me parece la ley perfecta, pero me parece mejor y espero que se mejore. Nosotros lo que pensamos en este momento es que el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y a su intimidad es fundamental, pero ante todo creemos más importante el derecho a la vida, que es el derecho con el cual adquiere toda persona el resto de derechos. A su vez creemos que con el tema de las malformaciones, también estoy convencido de que es una de las cosas que más se va a tratar en las Cortes y que posiblemente haya modificaciones, y a su vez sí que pensamos que con las políticas que hay en la actualidad, gracias a los gobiernos, tanto unos como otros, de inclusión de la gente con problemas, pues tirar todo este trabajo a la basura puede ser malo. Acabamos de escuchar a Antonio Sánchez, presidente de Nuevas Generaciones de Orihuela del Partido Popular. En este caso, este joven político sí que defiende el texto propuesto por el ministro Gallardón, pero también es cierto que esta reforma no ha sido bien acogida por una gran parte del Partido Popular, donde han ido apareciendo diferentes voces discordantes, como la de José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, o Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora. Tampoco ha sido bien acogida por una parte importante de los votantes del Partido Popular. Una encuesta publicada por la cadena SER el pasado 25 de febrero fijaba en un 71% el porcentaje de los votantes del Partido Popular que muestran su oposición a la reforma de la ley del aborto propuesta por Gallardón. El mensaje del pueblo extremeño es claro y contundente: desideologizar los temas fundamentales. Extremadura apoya una reforma de la ley del aborto por consenso. Necesitamos una ley del aborto que conecte con la sociedad, que sea reflejo de la España actual, la que inicia 2014. Y para ello, las posiciones se tienen que acercar. Personalmente, yo tengo una posición que, pues que no coincide con la opinión mayoritaria de mi partido. Yo personalmente, y lo he dicho también en muchas ocasiones, estoy más de acuerdo en hacer una regulación Pero aparte de estas voces, hemos encontrado opiniones mucho más vehementes y totalmente contrarias a la propuesta del ministro de Justicia, voces partidarias de una ley del aborto libre y gratuito que garantice el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y que ven en esta propuesta un retroceso en la libertad de la mujer de más de 30 años. Nos relega ya, vale, al sitio de no tener autoridad ni personalidad y por supuesto ser unas irresponsables. O sea, es que es tal desprecio que no sabemos muy bien dónde ubicarlo. Es que, en fin, yo creo que Gallardón ha intentado compensar
este desajuste que tiene el gobierno, en fin, con estas cosas que ha prometido y que no ha podido cumplir, ¿qué pasa? Que como no puede luchar contra los leones, pues resulta que siempre la parte vulnerable, las mujeres que somos la parte vulnerable, pues ahí van a cumplir el programa, precisamente en eso. Pero bueno, mientras tengamos voz, aire y vida, se lo vamos a poner muy difícil. Considero que es una ley injusta y sexista porque la mujer queda subordinada al hombre y se rompe el principio de igualdad que hasta ahora viene establecido, y porque un hombre de la cúpula no tiene por qué decirnos a las mujeres qué debemos de hacer con nuestro cuerpo y mucho menos con nuestra intimidad, ¿no? También pienso que es una ley prehistórica porque se retrocede en el tiempo, se supone que se quiere avanzar y se retrocede en el tiempo casi 35 años atrás o incluso más, y se hace ojos ciegos a todo lo conseguido hasta ahora. ¿Y con qué fin? Nuestro único pensamiento o creencia sobre esta nueva proposición de ley, creemos que nada más y nada menos que al PP le hacen falta votos, las elecciones están a la vuelta de la esquina, la parte ultraderecha o quizá la parte más conservadora están un poco quemadillos con su incumplimiento del programa electoral, y qué otra forma de contentarlos con este tipo de políticas. Me parece un ataque frontal a los derechos de las mujeres, un ejemplo de violencia institucional, de violencia patriarcal, en el que se utiliza el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores del PP. De todas formas, me parece que más que valorar los aspectos morales de esta ley, creo que deberíamos de valorar la alarmante situación que esta ley crea, que es una gran desigualdad de clase en la que las mujeres ricas se van a pagar un aborto en el extranjero, volvemos al turismo sanitario, y las mujeres pobres morirán por hacerlo en unas condiciones inhumanas. Los derechos de la mujer quedan en un segundo plano, relegados a su condición de mujer embarazada, ya no tienen los mismos derechos que el resto de la población. Parece que ahora mismo tiene más valor el proyecto de una vida humana que un ser humano ya nacido. Ya era insuficiente la ley del 2010, en el que el derecho de la mujer se limitaba a unos plazos, que tampoco les veo mucho sentido, y en esta ya directamente se anula por completo la capacidad de decisión de la mujer. Parece que es una eterna menor de edad. La ley, centrándonos en lo que he dicho de la ley de 2010, todas las leyes anteriores a esta, incluido esta, cometen dos errores fundamentales, que es el de no respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. No entiendo muy bien cómo se ha planteado ahora esta ley, porque la ley que tenemos ahora mismo, la ley de plazos, aprobada en el 2010, es una ley que funciona, es una ley que ha generado un amplísimo consenso. Realmente este no era un problema que estuviese preocupando a la mayoría de la población. Tenemos problemas muchísimo más graves. Tenemos que el problema del paro, tenemos los recortes en educación, en sanidad. Es decir, que hay otros asuntos que preocupan bastante más. Se había generado, repito, un consenso amplísimo. Era una ley muy acorde con el espíritu que reina en Europa, es decir, la mayor parte de los países de nuestro entorno tiene una ley de plazos muy, muy parecida a la nuestra. Era una ley que garantizaba la equidad y la seguridad de las mujeres a la hora de interrumpir el embarazo, y por lo tanto considero que es un retroceso enorme, inexplicable, que vuelve a reducir a las mujeres a una condición de una especie de minoría de edad intelectual, y de pronto van a ser otra vez los varones los que decidan qué y cuándo debemos actuar sobre nuestro cuerpo. Realmente no la entiendo. Tal vez el factor más importante que ha llevado a Gallardón a presentar esta reforma de la ley del aborto ha sido la presión que desde años viene ejerciendo la jerarquía eclesiástica, que ya en su época se opuso a la ley de 1985 y que desde la aprobación de la actual ley vigente de 2010 ha intensificado mucho más su lucha por conseguir una ley que no contemple el aborto como una opción, sino simplemente como un delito. Lo ideal es que no hubiera ley de aborto. Lo ideal es que no hubiera ninguna ley en ese aspecto que recortara las dimensiones humanas de la vida. Como sacerdote, como cristiano, como persona humana, ya prescindiendo de que tenga fe o no tenga fe, que sea cura o no sea cura, el hecho de ser persona para mí es un elemento clave de que el sí a la vida tiene que venir por todas partes. Hay medios suficientes, hay medios para después, si tú no lo quieres, personas para aceptarlo. Luego, lo que pasa es que nos metemos ya en todas las legalidades, nos metemos en todos los líos y tinglados, que si derechos, que si no derechos, y entonces ahí nos perdemos, y ahí cada uno dice lo que cree conveniente, que parece muy bien, pero para mí lo ideal es que no hubiera ninguna ley. No es ninguna novedad, es lo que estamos diciendo, es lo que se está diciendo ahora con este gobierno, con el gobierno anterior y con el anterior. Y es lo siguiente: una sociedad civilizada
no puede asistir con tranquilidad de conciencia a la eliminación de la vida de un solo ser humano inocente tutelada por la ley. Eso no puede ser en una sociedad que realmente quiera respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces es necesaria una revisión de la legislación actual a este respecto para que sean protegidos adecuadamente los derechos fundamentales de todos. De todos. Por supuesto, de los que van a nacer no se pueden defender, y no por tener solo unos días dejan de estar asistidos por el derecho a la vida. Donde hay un ser humano hay un derecho a la vida. Es verdad que luego hay conflictos con los derechos de otros, y esos conflictos con los derechos de otros tienen que ser regulados de manera justa. Y nuestras leyes actuales no los regulan de manera justa. Eso es lo que dice la Iglesia. Con este gobierno, con el anterior y con el precedente. Mira, para un católico, ley del aborto, ninguna. Ninguna. Yo quiero decir una cosa. El debate sobre el aborto en España está pervertido desde el principio, porque no quieren reconocer qué es de verdad el aborto. Se habla de la interrupción del embarazo como si el embarazo fuera un sarampión o fuera unas varices. Se habla de mil cosas, nunca se habla de lo que es realmente el aborto. Eliminar la vida de un ser humano en las primeras fases de su desarrollo, en el vientre de su madre. Ahora yo digo, ¿hay una mujer que se sienta con el derecho de matar a su hijo? Precisamente, esta opinión de la Iglesia es el motivo por el cual muchas de las personas que defienden la libertad de la mujer para decidir su futuro consideran que el ministro Gallardón pretende modificar la ley del aborto, haciendo restricciones tan importantes como la de eliminar los plazos para abortar libremente y el supuesto de las malformaciones, que permitía abortar libremente en caso de que el feto sufriera malformaciones graves. La Iglesia, como acabamos de escuchar, se basa en el sofismo de considerar un embrión o incluso una célula madre como un ser humano. Por eso aseguran que abortar es un homicidio. El aborto está permitido y liberalizado en Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Japón, India, China y en otros tantos países en los que el homicidio está prohibido. ¿Será verdad que todos ellos caen en la flagrante contradicción de prohibir y permitir al mismo tiempo el homicidio? ¿O será más bien que el aborto no tiene nada que ver con el homicidio? Esto es precisamente lo que argumentan las personas y asociaciones que defienden un aborto libre en las primeras semanas del embarazo, es decir, que defienden la libertad de la mujer para decidir. Estas voces consideran que la reforma del ministro del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, responde a agradar y contentar a los sectores eclesiásticos, así como a los sectores más conservadores de la derecha. Pues creo que es un trofeo ideológico a esos sectores más conservadores que piden que se les hagan guiños, concretamente a la Iglesia, que parece que intenta imponer su moral, y es un intento desesperado de captar a esa gente que parece que se va a otros partidos más a la derecha que el PP. En el fondo de este debate lo que hay es un sofisma enorme y una falacia realmente burda. A mí me gustaría que cuando el ministro Gallardón y los colectivos pro vida hablan de esta manera sobre su defensa de la vida, pues les pediría un poquito más de sutileza. Hay una distinción clarísima que hizo Aristóteles, y no puedo dejar de mencionarlo, que es la que distingue entre potencia y acto. Por mucho que uno se empeñe, un embrión no es un ser humano. De la misma manera que un roble no es que una bellota no es un roble, o que un capullo no es una mariposa, una oruga no es una mariposa. Hay una diferencia enorme entre lo que es en acto, que es lo que uno es, y lo que es en potencia, que es la capacidad que tiene de llegar a ser algo. Y entonces, precisamente la ley de plazos que tenemos ahora mismo lo que hace es combinar perfectamente el derecho de un ser humano, mujer, que ya lo es sin ninguna duda,
con la protección de la vida, porque esa ley establece que el aborto es libre, pero solo en las 14 primeras semanas. Porque es que un cigoto no es un ser humano, ni una blástula es un ser humano, ni un embrión es un ser humano. Entonces lo que hace esta ley que tenemos ahora mismo es proteger los derechos de la mujer y al mismo tiempo ir preservando también los derechos de esa posible vida. Y por eso hay una ley que dice que solo es voluntario en las primeras 14 semanas. A partir de hasta las 22 si hay malformaciones y solo a partir de las 22 si hay realmente riesgo de vida gravísimo para la madre. Por lo tanto, esa ley de plazos establecía unos criterios muy, muy racionales. Y por lo tanto, no entiendo que se diga que el que interrumpe voluntariamente su embarazo está realizando un acto de homicidio. Es una barbaridad, es confundir cosas fundamentales. Yo creo que es un tema oportuno, es un tema que en un momento de muchísimo recorte y de mucho incumplimiento de programa les ha venido pues como anillo al dedo. Han tenido que compensar, contentar un poco a esa parte del electorado que claro, se les va, pues, esa sangría por la derecha se les va, se les escapa, y han dicho, veréis cómo sí que cumplimos algo. Y claro, pues mira, aquí las mujeres, como siempre, pues como somos el 50 y tantos % pero resulta que, claro, tienen muchas mujeres que no se atreven a dar el paso, que yo creo que en el fondo están pensando en dar, pero que en fin, la disciplina del partido juega mucho. Era una demanda social de los votantes del partido. Sé que muchas veces nos podrán decir que no se está cumpliendo el programa electoral, pero era una de las demandas de los votantes mayoritarios del partido a las elecciones de diciembre de 2011, y creemos que el Estado tenía que actuar en este momento. El profesor de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC, Jesús Mosterín, incidía en un artículo publicado en El País en la polémica de cuándo un embrión es un ser vivo. Este exponía que igual que una bellota no es un roble, sino solo una semilla, ni una oruga es una mariposa, cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo maduro de una mujer y los núcleos apoides de ambos gametos se funden para formar un nuevo núcleo diploide, se forma un cigoto que, en circunstancias favorables, puede convertirse en el inicio de un linaje celular humano, pero que aún no lo es. Mosterín asegura que un embrión es un conglomerado de células del tamaño de un renacuajo o una bellota, que vive en un medio líquido y que es incapaz por sí mismo de ingerir alimentos, respirar o excretar, no digamos ya de sentir o pensar, ya que solo pervive como parásito interno de su madre. Este parásito encierra la potencialidad de desarrollarse durante meses hasta llegar a convertirse en un ser humano. El filósofo explica que igual que un niño es un anciano en potencia, pero no un anciano, y que una persona es un cadáver en potencia, pero no un cadáver, un embrión no es un ser humano y, por tanto, eliminar un embrión no es matar a una persona. Mosterín considera que el aborto no es un homicidio, así como no lo es tampoco el uso de células madre en la investigación. En este argumento se apoyan también las defensoras de mantener la ley vigente que permite un aborto libre en las primeras semanas del embarazo. En el fondo de este debate lo que hay es un sofisma enorme y una falacia realmente burda. A mí me gustaría que cuando el ministro Gallardón y los colectivos pro vida hablan de esta manera sobre su defensa de la vida, pues les pediría un poquito más de sutileza. Hay una distinción clarísima que hizo Aristóteles, y no puedo dejar de mencionarlo, que es la que distingue entre potencia y acto. Por mucho que uno se empeñe, un embrión no es un ser humano. De la misma manera que un roble no es que una bellota no es un roble, o que un capullo no es una mariposa, una oruga no es una mariposa. Hay una diferencia enorme entre lo que es en acto, que es lo que uno es, y lo que es en potencia, que es la capacidad que tiene de llegar a ser algo. Y entonces, precisamente la ley de plazos que tenemos ahora mismo lo que hace es combinar perfectamente el derecho de un ser humano, mujer, que ya lo es sin ninguna duda, con la protección de la vida, porque esa ley establece que el aborto es libre, pero solo en las 14 primeras semanas. Porque es que un cigoto no es un ser humano, ni una blástula es un ser humano, ni un embrión es un ser humano. Entonces lo que hace esta ley que tenemos ahora mismo es proteger los derechos de la mujer y al mismo tiempo ir preservando también los derechos de esa posible vida.
Y por eso hay una ley que dice que solo es voluntario en las primeras 14 semanas, a partir de hasta las 22 si hay malformaciones, y solo a partir de las 22 si hay realmente riesgo de vida gravísimo para la madre. Por lo tanto, esa ley de plazos establecía unos criterios muy, muy racionales, y por lo tanto no entiendo que se diga que el que interrumpe voluntariamente su embarazo está realizando un acto de homicidio. Es una barbaridad, es confundir cosas fundamentales. No creo que tenga muchas nociones de biología, porque entonces consideramos la inseminación artificial una masacre, un asesinato en masa, porque ahí se fecundan óvulos y que a veces no van para adelante, pero bueno, aún así. El debate moral de qué es una vida humana, qué plazo ponemos, me parece un poco absurdo, porque nadie lo tiene claro, ni siquiera los propios expertos en la materia. Entonces, que una persona que no entiende de biología se ponga a debatir sobre en qué momento la célula tiene vida, tiene corazón, no tiene alma, me parece un debate fuera de lugar. A veces, el embarazo imprevisto será una sorpresa muy agradable. Otras veces, llevarlo a término supondría partir por la mitad la vida de una mujer, arruinar su carrera profesional, distanciarla de su familia, afrontar en soledad la maternidad y decenas de problemas derivados de una supuesta maternidad no deseada. Muchas voces aseguran que solo a la mujer implicada le es dado juzgar estas graves circunstancias y no a la Iglesia, a los jueces, a los médicos o a los políticos. Otras voces superponen a los derechos de la mujer los derechos del no nacido. El tema de los abortos, a veces dependemos un poco de números y de estadísticas, pero cuando a la mujer de verdad desde el principio hay una serie de personas cualificadas, ¿vale?, que le dicen y le asesoran y le explican su situación, esa situación no se llegaría, pero realmente parece que se está apoyando que esa es la única vía que la mujer en este caso tiene. Entonces, pensamos, y pienso yo también, que a la mujer o al adolescente que se encuentra con esta situación, si se le facilitan los medios, las personas que están preparadas y le dicen cómo es su situación, no sería tanto ese camino, porque parece que lo más sencillo es el aborto. Este es el camino que tiene. Entonces, vamos a preparar a profesionales, vamos a ver que nuestras adolescentes, que no es un problema lo que le ha ocurrido, pero vamos a facilitarle la vía, el camino, vamos a apoyar a esa familia que ha llegado a esa situación con un montón de agentes sociales. Por lo tanto, no es que vayan a haber más abortos, es que los podemos reducir si la mujer está informada desde el primer momento. La moral casuística siempre nos lleva al casuísmo, y eso no es moral ni es evangelio. Hay que ver el evangelio. ¿Qué nos dice el evangelio? El evangelio dice que la mujer puede escoger, puede elegir en ese momento determinados. Ella es una persona adulta, tiene conciencia, entonces yo no tengo por qué obligarle a una madre a hacer una opción. Es ella la que en conciencia tiene que hacerlo. Yo le daré los elementos, y esos elementos son los que ella tiene que compaginar y después decir sí o decir no. Eso ya es cosa de... porque la casuística nos lleva siempre a unos caminos muy estrechos que al final no tienen salida. Yo prefiero ir por la calle, que tenga salida y que efectivamente pues determine que la persona, es lo que el Papa dice muchas veces: ¿quién soy yo para juzgar a una persona? Esa persona tiene conciencia, tiene juicio, que ella determine, y yo respetaré siempre la cosa que determine. Tengo derecho, y además me lo ampara la Constitución, pero ¿y el no nacido? ¿Qué pasa? Que hasta que no es persona, jurídicamente no se le ampara. O sea, cuando viene a este mundo ya sí que tiene derecho, y cuando está en el seno de la madre, claro, no entiendo. Personalmente respeto, pero me cuesta entender cuando oigo a la mujer que dice mi derecho, yo reclamo mi derecho, y a la vez me pregunto, ¿y ese ser que ya está ahí desde el momento de la gestación, quién te defiende? Y son duras las imágenes, y quería hacer referencia porque nos están llegando, a raíz de la concentración que estamos preparando, nos están llegando unas imágenes muy duras, unas imágenes de unos abortos clandestinos, o a veces unos abortos reconocidos, y cuando ves esas imágenes yo tengo que volver la cabeza atrás, yo no puedo mirar esas imágenes. Entonces esa sensibilidad y eso que te toca dentro, digo, ¿dónde estás en esas madres o esas voces que tal vez pues está bien que lo digan, que yo tengo derecho? Mira primero esa imagen, es que no es el bebé ya nacido cuando a ti te lo dan que dices, no, pues, vale, yo esto sí que no lo acepto, pero lo anterior no, porque... Y hay unas imágenes que quiero recordar, que seguro que muchas de las personas que nos van a ver
lo habrán visto unas imágenes que salieron la semana pasada en televisión, en la televisión pública, de un recién nacido, cómo se aferraba al rostro de su madre, y cuando la comadrona lo retiraba para lavar al bebé, el niño gritaba y lloraba. Fueron unas imágenes que yo creo que están ahora en todas las redes sociales y las hemos visto, y vuelvo a repetir, son duras las imágenes, por lo que estamos un poco defendiendo a ese niño no nacido. El bebé, en cuanto ha salido, se lanza a la cabeza de su madre y se resiste a que le separen. Claro, cuando uno ve estas imágenes y piensa en ese ser que ya está gestado en el seno de la madre, pues la verdad yo solo pido, Dios mío, pues las políticas de estos gobernantes, estos y los que vengan y los de mañana, vamos a apoyar a esta madre. Relega otra vez a un papel de ciudadana de segunda clase. Los derechos de las mujeres se han conquistado todos después de larguísimas luchas. Nos ha costado mucho alcanzar los derechos y libertades de los que hoy gozamos, y yo particularmente me siento profundamente apenada pues por tener que estar reivindicando, por ejemplo en Madrid no hace mucho, junto con mi hija, asuntos que yo pensaba que teníamos definitivamente superados. Y mi madre no estaba con nosotras pues, sencillamente por una cuestión de edad, pero que 3 generaciones tan dispares tengan que estar otra vez defendiendo lo mismo que ya queríamos conquistado, pues parece realmente difícil de entender. Aquí nadie está defendiendo el derecho a morir, ni a matar, y vamos, partimos del supuesto y del convencimiento de que una mujer que tiene que tomar esa decisión, pues yo no me he visto en esa situación, pero desde luego no me quiero ver. Pero vamos, hacer precisamente de eso una trivialidad, como que, bueno, es que así se relaja la moral y tú te vas a parir, o sea, te quedas embarazada y al día siguiente te vas a abortar. ¡Hala! Pero bueno, o tomarte una pastilla, un anticonceptivo no cuesta nada, no es dañino, no es agresivo, pero irte a un quirófano a pasar por ese trance, pues una mujer tiene que estar en una situación muy desesperada, que nadie le va a resolver encima, porque es que encima no le va a resolver nadie. Este gobierno no piensa resolver esa situación, al contrario, si tanto quiere estimular la familia o el crecimiento, apoyar la familia, jolín, que invierta en ello, que se le vea, oye, que se le llena la boca todos los días, pero luego resulta que lo que hacemos es retener, recortar, bueno, yo no diría recortar, porque eso es dar hachazos, ¿no? Entonces, a ver, las asociaciones providas, pues bueno, se han buscado una historia moral, ¿vale? Una historia moral de la moral católica. Vale, yo, si soy católica y aborto, pues oye, que me condenen. He hecho un pecado, pues que me condene la Iglesia. Pero mi gobierno no me puede condenar penalmente por esa decisión a la que me he visto obligadísima a llegar, porque no he tenido otra salida. Yo creo que debe de diría que quizá un consenso, pero creo que debe primar el derecho a la elección de lo que cada uno quiere hacer con su vida. Está muy bien la moral, la ética, y también está muy bien el tener una serie de creencias o ideologías, pero siempre debe estar por encima el derecho de qué hacer con tu vida o qué elección tomar con ella. Muchas parejas anhelan tener hijos, muchas mujeres esperan con ilusión quedarse embarazadas, pero por desgracia el mundo está lleno de madres violadas o forzadas y de niños no deseados o, mucho más grave, de fetos con malformaciones. Este precisamente es uno de los temas más polémicos en la nueva reforma planteada por el ministro Gallardón, ya que pretende eliminar este supuesto. Me parece muy bien que se elimine ese supuesto. A ver, España ha firmado una convención de los derechos de las personas discapacitadas, y entonces resulta que firma eso por un lado y no puede proponer por otro que la ley elimine a un niño porque resulta que viene con alguna discapacidad. Entonces no es coherente. Es más coherente defender que todos tienen derecho a la vida. No se puede eliminar a un niño porque es de segunda clase, digamos, porque tiene una malformación o discapacidad. Y por otro lado, los sanitarios, los médicos han dicho que hoy se puede operar en el seno de la madre algunas malformaciones, y según se va avanzando también más. El niño el feto es un paciente en el que se puede intervenir a su favor para hacerlo lo mejor posible.
y si nace discapacitado, tan querido y tan considerado como uno que no es discapacitado. ¿Y si ese bebé viene con una malformación, por eso lo elimino? Dios mío, eso es un ser, y es un ser lo primero, y como han apuntado mis compañeras, como persona católica y creyente, la vida no soy yo la dueña, nadie es dueño de la vida. Ese ser está ahí porque alguien superior también ha participado y ha colaborado junto con los padres. En fin, esto es una teoría que, aunque toca la parte espiritual y la parte religiosa de un ser humano, no debo olvidar. No es mi derecho como mujer a eliminar esto que en este momento de mi vida no me viene bien. Tiene vida ese feto, tiene sentimientos, tiene de todo, pues es un ser humano. Que tenga deformaciones, que tenga, entonces nos metemos muchas veces en los criterios que antiguamente se utilizaban de selección de especie. Y claro, todos condenan eso, esa selección de especie. Este es valiente, este no es valiente, este vale, este no vale, entonces te lo quito, no lo quito. Yo creo que la vida es mucho más grande que todo eso. Entonces, a la hora de seleccionar, si a mí me tocara una cosa de este tipo, pues yo tendría también mi elección. Y para mí esa persona que está en esas condiciones pues tiene vida, y donde haya vida hay que luchar por ella. Hace años el cardenal nicaragüense Obando y Bravo se opuso al aborto terapéutico de una niña de 9 años violada, enferma y con su vida en peligro. Hace también unos años, la Iglesia de Nicaragua acabó apoyando políticamente al dictador Daniel Ortega a cambio de que éste prohibiese definitivamente el aborto terapéutico. Hace también unos años, el arzobispo Cardoso excomulgaba en Brasil a la madre de otra niña de 9 años violada por su padrastro y en peligro de muerte por su embarazo doble, así como a los médicos que efectuaron su aborto. En 2007 se hizo famoso el caso de una irlandesa de 17 años embarazada con un feto con anencefalia, es decir, sin cerebro ni parte del cráneo, condenado a ser un niño vegetativo, ciego, sordo, irremediablemente inconsciente, incapaz de percibir, pensar ni sentir nada, ni siquiera dolor. Las autoridades impidieron a esta joven que fuera a Inglaterra a abortar, aunque más tarde los tribunales anularon esta prohibición. En España, hace también unos años, una mujer preñada de un feto con holoprosencefalia, condenado a morir al nacer o a vivir como vegetal, tuvo que ir a Francia a abortar. El derecho a abortar es para muchas mujeres más importante que el derecho a votar en unas elecciones y ha de serle reconocido incluso por aquellos que personalmente jamás abortarían. Creo que partíamos de una necesidad de una reforma. Sí que era necesaria, pero en avances de derechos de la mujer, no en retroceso. Y el hecho de que no se incluyan los supuestos de malformaciones, me gustaría dirigirme a aquellos que se ponen una medalla a los principios morales por defender la vida de ese niño con malformaciones, pero creo que no se plantean a qué tipo de vida le condenan una vez nacido. Muchos de esos niños mueren a los días de haber nacido tras un sufrimiento enorme de la familia y del propio niño, tras operaciones inservibles que solo alargan ese sufrimiento, y después condenados a una vida a la que los partidos a los que esta gente apoya no tienen ni ayudas ni los medios necesarios para cuidarlos, cosa que las mujeres que lo tienen son obligadas a parir a ese niño sabiendo que no van a poder cuidarlos con los medios necesarios. En todos los casos esta ley supone un gravísimo retroceso y que va a generarle a la mujer una situación de indefensión realmente muy preocupante. Yo tengo que recordar aquí que en mi época todavía no estaba aprobada la ley del 85, el aborto estaba penalizado y entonces teníamos que ver y sufrir cómo las mujeres de clase acomodada iban a practicar abortos a Londres y las otras tenían que sufrir abortos en cocinas del barrio del Carmen, y eso es lo que es absolutamente intolerable. Es decir, que no estamos hablando ya de casos gravísimos, de los casos de las malformaciones, estamos hablando de que en general una práctica que no se va a eliminar y que es irresponsable cerrar los ojos. Es decir, por supuesto, yo como madre y como pedagoga y como profesora abogo todos los días por la prevención.
Evidentemente, el aborto no es un plato de buen gusto para nadie y la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión que a las mujeres les cuesta mucho adoptar. Pero desde luego lo que hay que hacer es ponerles las condiciones para que sean lo más seguras posibles y lo más ecuánimes posibles. Los recortes que se han hecho, la falta de aplicación de la ley de dependencia no coincide con estas cosas. O sea, si es que ahora la gente dependiente que está manifestándose para que no le quiten la pequeña asignación que les dejaba vivir, y ahora quieres que yo con una malformación continúe adelante sabiendo que me voy a encontrar más sola que la una, aparte de la situación que yo pueda tener personal, familiar, social, lo que tenga. Además, o sea, que no, que ignore ese tema no puedo ignorarlo, porque es eso, si es que vamos a todo lo que afecta, es que en realidad todos los recortes afectan a la mujer, lógicamente, pero ya o sea, obligarte a tener un hijo o una hija malformado o malformada y que luego tengas que sacarla adelante con tus propios medios, porque sálvese quien pueda. Si es que, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está ese apoyo a que si esa persona tiene una deficiencia va a estar bien atendida desde que nace? Jolín, hacer el favor de cuidar a las personas que ya han nacido y olvidaros ya de las que tengan que nacer, que las que tengan que nacer nacerán por propia voluntad y las que no también por propia voluntad. De aprobarse la reforma del ministro Ruiz Gallardón, muchas mujeres se verán abocadas a recurrir a abortos clandestinos al estilo de los que se producían en España antes de aprobarse la ley de 1985 o a realizar viajes a países en los que sí que está reconocido el derecho al aborto. Las asociaciones pro vida consideran que la ley Gallardón no tiene por qué condenar a la clandestinidad los abortos, sino ofrecer medidas a favor de la madre que le faciliten tener a su hijo. Pienso que el aborto clandestino, como casi todo en la vida, lo clandestino es porque no hay nada que pueda amparar, no hay nada que proteja, no hay medidas que no te lleven a la clandestinidad. Es decir, cuando yo puedo participar a nivel de mi religión, porque tengo libertad religiosa, ¿vale? Pues no temo nada, ¿vale? Porque me ampara mi derecho a decidir qué religión es la que quiero creer. Entonces, si yo estoy negando a alguien o le estoy poniendo impedimento, ¿por qué no estoy facilitando caminos, opciones que me puedan llevar a mí a no tener que hacer algo clandestino? Se me ha presentado esto, voy a ir, ¿dónde? Pues los organismos correspondientes, a las personas correspondientes, que me hagan un seguimiento, que va, pues igual que la mujer que está embarazada, una vez que decide seguir con su embarazo, no dice, qué bien, ya estoy embarazada, ya no sigo las pautas. No, la propia medicina te hace un reconocimiento, un seguimiento, y son 9 meses de acompañar a la mujer. ¿Y por qué al adolescente, como han comentado, por qué al adolescente no se le informa a los institutos? ¿Por qué al adolescente no se le informa a nivel social para que no llegue a ese aborto clandestino? O sea, lo clandestino nace cuando hay restricción. Y parece que esto no se puede hacer, esto está prohibido. No. Se puede hacer desde la responsabilidad, y entonces a los adolescentes, o como yo les comento a las adolescentes que me rodean como profesora que soy, digo, vamos a ver, que esto es no es que me dicen que no, esto no se puede, no, pero lo estamos preparando para ser responsables. Es que parece que damos la sensación de que para unas cosas las chavalas son responsables y los chavales, y para otras no. Entonces, vamos a actuar un poco con responsabilidad. Padres, centros educativos, públicos y no públicos, pero también los políticos, pero también las asociaciones. Y eso es lo que quisiéramos defender. La mujer, en aprobarse esta ley, tiene, yo siempre digo que está como jerarquizada, también se jerarquiza un poco, es decir, hay 2 jerarquías dentro del ámbito de la mujer de primera clase, aquella que le da igual que se apruebe que no, porque sabe que cuando le ocurra este supuesto caso va a poder ir a cualquier sitio de Europa con su dinerico y abortar. Y en segundo lugar, la mujer de a pie de calle, la mujer sin recursos económicos, de clase obrera, que a ver qué hace ante este supuesto, ir a sitios, digamos, ilegales o clandestinos. Y es un riesgo también para la salud, indirectamente mortífera también. La mayoría de profesionales médicos, pese a no estar de acuerdo en algunos casos con el aborto, sí consideran que se debe regular para garantizar la salud de las mujeres que deciden practicarlo y no condenarlas a la clandestinidad, poniendo en riesgo hasta su propia vida.
esta época es una época histórica, ¿no? O sea, era la época en que quedábamos con 4, 6, 8 mujeres con una contraseña, por ejemplo, el diario 16, que era muy típico en Valencia, por ejemplo, la cafetería tal, entonces te identificabas porque solo habías hablado por teléfono, de ahí te ibas a casa de una mujer que previamente habías hablado y organizabas un quirófano ambulante en la mesa de la cocina, que sea en la mesa de la cocina no quiere decir que lo hiciéramos mal, y se realizaban en plan colectivo, ¿no? Pero claro, el ambiente era totalmente diferente. Por una parte era de mucho miedo y persecución y represión, que es lo que va a volver a pasar si sale esta ley, en su versión actual, claro. Y por otra parte también he de decir que eran tiempos de lucha, eran tiempos de la transición política, ¿entiende? Tiempos, voy a decir, guerrilleros, ¿no? De luchar por la legalización del derecho al aborto, que ya en toda Europa, en los países democráticos, ya tenía 10 o 15 años de estar en Francia, Alemania, Inglaterra, etc. ¿Había mujeres que practicaban el aborto de forma autónoma? Es decir, ¿había métodos para practicar el aborto en casa sin contar con ayuda médica? Lo que habían eran aborteras que por dinero pues utilizaban básicamente o fundamentalmente las sondas urinarias, las agujas de hacer punto, instrumentos afilados para perforar el saco gestacional. Eran métodos peligrosos, inseguros y que además en aquella época provocaban una mortalidad a nivel mundial de 500.000 de mujeres, fíjese. Y a nivel en España, en cifras del Tribunal Supremo, estamos hablando de que se producían, según el informe de esta institución, 100.000 abortos al año en los años 70 y de 200 a 400 muertes de mujeres españolas. Si se aprueba la reforma de la ley del aborto con los términos que ahora mismo plantea el Gobierno, ¿volveremos a esa época anterior a 1985? Sin lugar a dudas, porque la ley actual, el anteproyecto de ley en su versión actual, sería imposible realizar el 95% o 96% de los abortos que se realizan actualmente. Y lo que va a pasar desgraciadamente también, aparte de una oleada de mujeres que van a ir al extranjero a abortar, pero claro, las mileuristas y las 6 millones de parados, esas mujeres no van a poder ir, porque ir a abortar al extranjero cuesta, entre viaje, hotel y pagar la intervención, cuesta de 1.500 a 3.000 euros. ¿Y una ley restrictiva en materia de aborto garantiza que el número de abortos va a bajar respecto a la ley actual? Todo lo contrario, son las leyes, las legislaciones que prohíben los abortos las que hacen que se dispare el número de abortos, porque parejo a esa prohibición siempre hay o subyace indirecta o directamente una disuasión o una disminución del uso de métodos anticonceptivos. Las legislaciones liberales o respetuosas con los derechos de la mujer lo que hacen es disminuir el número de abortos. Una mujer no aborta por gusto. ¿Quién ha dicho esa estupidez? Las mujeres, cuando deciden abortar, tienen un gran trauma psíquico, incluso a veces físico, y han meditado y decidido mucho. Por la relación que tiene usted durante tantos años con mujeres que han decidido interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿diría que van a cambiar de opinión porque una nueva ley no les permita abortar? No, pero la inmensa mayoría de ellas van a seguir adelante con su proyecto, con su decisión que han meditado profundamente de interrumpir su embarazo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer o viajando al extranjero la que pueda, que serán la minoría, porque no tendrán medios económicos, o arriesgando su vida en ocasiones, porque una mujer cuando decide abortar lo hace a toda costa, incluso a costa de arriesgar su propia vida. ¿Cuál es el problema que se va a dar en el caso de las malformaciones en los fetos, cuando no se pueda interrumpir ese embarazo? Pues mire que los servicios de diagnóstico prenatal, que también funcionan en nuestro país, por cierto, su trabajo va a ser inútil, no sé, aunque por ley es obligatorio hacerlo, lo que no sé es para qué se va a hacer, porque si luego no se puede interrumpir el embarazo, no tiene sentido. Pues claro, es increíble además que se plantee esta ley después de haber casi eliminado todas las ayudas a la dependencia. ¿Usted, si se aprueba la ley tal y como está planteada a día de hoy, va a seguir practicando aborto? Sí, se lo digo aquí públicamente al señor Gallardón, si me quiere escuchar, que tendrá que vérselas conmigo cuando salga esa ley, pero además, a buen seguro, no voy a estar solo. Sería el ir a pecho descubierto en las clínicas, ¿me entiende? Y hacerlo hasta que nos detengan y nos encarcelen y se provoque el conflicto y escándalo social europeo, que sin duda se provocará. ¿Usted entiende que haya quien le escuche en estos mismos momentos que piense que usted fomenta el aborto e incluso que le gusta practicarlo? Bueno, yo no es que fomente, yo lo que hago es promoción del uso del conocimiento. Yo estoy en contra del aborto. Usted no va a encontrar
mayor antiabortista que yo o que los que practicamos abortos. En ese sentido somos los más antiabortistas, pero precisamente por eso somos los que queremos que la mujer pueda ejercerlo cuando lo decida, soberana y libremente, en condiciones dignas, no las condiciones infrahumanas y de inseguridad médica y jurídica que les va a someter esta ley protofascista y protofranquista. Todas estas opiniones, contrapuestas entre ellas, nos ofrecen una visión de la polémica que ha surgido en torno al anteproyecto de ley del Partido Popular sobre el aborto. Opiniones serias, argumentadas sobre un tema sensible para toda la sociedad. Pero también esta propuesta ha provocado reacciones fuera de tono, incluso campañas publicitarias que podríamos calificar de fundamentalistas, realizadas por la propia Iglesia Católica con el fin de impedir que se regulase el derecho al aborto. Todos nos acordamos del anuncio de la Confederación Episcopal comparando a los linces con los bebés. La salida de tono de los últimos días la ha protagonizado una concejala del Partido Popular de Calasparra, que hace unos días tuvo que dimitir por unas declaraciones en las que acusaba a las mujeres que se veían en la circunstancia de abortar de ser como los terroristas. Davinia Saorín frivolizaba sobre el aborto de esta manera que van a ver. En diversos congresos pues, han ido médicos que se dedican a practicar el aborto. Y entonces aquí se han recogido las 10 frases más reveladoras. Y a mí la que más me llamó la atención fue la primera. Pero no es por el hecho de que fuera la primera, es por el hecho de lo que decía. Dijo el médico, a ellas no se les permite nunca mirar la pantalla de ultrasonido, de la ecografía, cuando están haciendo la ecografía, para abortar. Porque sabemos que si lo hacen y escuchan el latido del corazón, no querrían hacerse el aborto. Eso lo dijo el doctor Randall, que era un médico abortista. Esto lo dijo para que luego me venga la IDO que no hay base científica. Sí, señora, hay una base científica. En aquel óvulo se fecunda con un espermatozoide, eso tiene corazón, tiene vida y late y crece y se desarrolla en un ser humano, que es lo que somos todos nosotros. Porque a ver que su madre hubiera decidido para haber abortado. A lo mejor hubiera ganado el país, con ella y con Zapatero. Y lo digo sinceramente. Y vamos, que me da igual, pero que vamos, que a lo mejor en esos casos hubiera ganado, aunque yo estoy totalmente en contra. No gasto dinero en métodos anticonceptivos ni nada, a pajolera suelta. Me voy una noche, me emborracho, pierdo la cabeza, si no me viene la regla, pues me voy a aborto y Santas Pascuas y alegría. Y viva España. Eso es lo que es una aberración, que un ser humano se mate. Porque no vivimos en la Edad Media, vivimos en el siglo XXI, donde existen medios anticonceptivos y donde la mujer sí puede, yo puedo decidir cuándo quiero ser madre, cómo y cuándo y por qué. Si no soy madre es porque tengo otras ocupaciones que me lo impiden y como hay muchos medios a mi alcance, no tengo que recurrir a matar una vida humana. Y por lo tanto, eso es una aberración. La ley de plazos es una aberración, porque además, se pongan como se pongan, Elena Valenciano, y se pongan quien se ponga, los del Partido Socialista, eso es matar a un ser humano. Es ser un terrorista. Todo el mundo ha expresado ya su opinión. Lo que es evidente es que nadie aborta por placer. El aborto es un drama y se trata de abordarlo de la mejor manera posible. En este sentido se expresa recientemente el presidente de Uruguay, José Mújica, cuando era preguntado por la regulación del aborto en su país, a pesar de ser contrario a dicha práctica. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres
Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. El ministro de Justicia del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, dijo que afrontaría esta reforma sin complejos y sin hipocresías. Ahora cree inaceptable incluso la ley de 1985, a pesar de haber convivido con ella durante la etapa del gobierno de José María Aznar, sin que se planteara una reforma. Con esta propuesta, Gallardón considera a la mujer como una menor de edad incapaz de decidir sobre su propio cuerpo y la condena a la vuelta a los escondites, a los viajes a Londres, porque regulados o no, los abortos seguirán produciéndose y no hay mayor hipocresía que negarlo.